El mejor escenario posible es una cuestión de perspectiva. Capítulo 10. No me importa. La pantalla del televisor mostró la famosa imagen de un cronómetro haciendo la cuenta regresiva antes de pasar a los reporteros destacados. Soy Lyle Sander. Un hombre con una mutación de dragón de escamas blancas y negras con cabello verde y astas blancas habló, seguido de, soy Shanti Deva. Una mujer con un don heteromorfo de león blanco. Soy Ryan Inspire. Un hombre aparentemente compuesto de código informático. Soy Solomon Bass. Un hombre con una trompa de elefante. Y yo soy Eleni Erum. Esas historias y más esta noche en 60 minutos, dijo una mujer pelirroja sin ningún don evidente. El programa arrancó con otra toma del cronómetro en cuenta regresiva, antes de mostrar a Lyle Sander, vestido con traje negro, camisa blanca y corbata verde oscuro, sentado frente a la imagen del título de lo que parecía una película de terror. El título era Aldera, el último villano de la escuela secundaria de Japón, y mostraba una escuela secundaria japonesa común y corriente sangrando por las ventanas, mientras que una imagen de la ahora infame Bakugou Katsuki aparecía en la escuela, encadenado y amordazado tras su victoria en el festival deportivo. Lyle habló, completamente desconcertado por la imagen de mal gusto del fondo. Hace 10 años, Bakugou Katsuki comenzó el que sería su primer y último año en la UA, considerada en su día la mejor escuela de héroes del mundo. Durante este tiempo, se hizo famoso a nivel mundial por su conducta durante el festival deportivo y por su secuestro a manos de la Liga de Villanos. Un año después, tras el colapso del sistema de héroes de Japón, Bakugou volvió a ser famoso al asesinar a 16 personas tras abandonar la UA cuando la escuela renovó su programa de héroes. El arresto de Bakugou fue un escándalo que muchos atribuyen a la frustración de los esfuerzos del movimiento de héroes de Japón por reinstaurar el sistema, y que llevó a Bakugou Katsuki a ser visto como el símbolo del fracaso del sistema japonés de héroes. Hace un año, se emitió el documental Aldera, escuela secundaria del último villano de Japón, que investiga a la antigua escuela secundaria de Bakugou y su estancia allí. Este documental fue una creación del productor de televisión Monoma Naito. La pantalla cambió a Lyle estrechando la mano de un hombre rubio con cara de satisfacción antes de sentarse en una habitación de buen gusto para hablar. ¿Qué te impulsó a crear este documental en primer lugar?, preguntó Lyle. La gente siempre se fascina con cómo salieron mal las cosas, respondió Monoma con una sonrisa burlona, agitando la mano en el aire. Bakugou actuó como si fuera la reencarnación de All Might, solo para convertirse, literalmente, en el último villano de Japón. Pensé que sería apropiado hacerse una idea de dónde una persona tan bárbara aprendió a ser tan bárbara. Absorto en su tema, Monoma se inclinó hacia adelante, como si intentara atraer aún más la atención de Lyle. La mayoría de la gente conoce la época de Bakugou en la UA, su conducta en el festival deportivo, su comportamiento abusivo con sus compañeros y la mimosa atención de los profesores a pesar de sus acciones. Quería mirar más atrás, para ver dónde el último villano de Japón realmente comenzó a convertirse en el monstruo en el que se convirtió, es decir, en su antigua escuela secundaria, Aldera. Por suerte, había bastante gente dispuesta a compartir sus experiencias, la sonrisa de Monoma se hizo aún más grande, pero no tenía previsto lo que revelarían esos antiguos alumnos. La pantalla cambió a una secuencia del documental de Monoma, mostrando a una de las personas que Monoma había entrevistado, junto con su nombre en la parte inferior de la pantalla. Lo que dijo en el festival deportivo. ¿Cómo les pegaba a todos? No era nada nuevo. Bakugou siempre actuaba así, dijo un hombre con el pelo canoso hasta los hombros, cuyo nombre figuraba como Imari Tengo. El documental comenzó a mostrar imágenes del tiempo de Bakugou en Aldera. Atacando a otros estudiantes, gruñéndoles, iniciando peleas, usando su kirk para intimidar o agredir a otros. ¿Crees que eres duro?, gritó Bakugou mientras golpeaba con el puño el estómago de un estudiante que tenía las manos en alto en un inútil intento de aplacar al acosador. Muere, monstruo. Un heteromorfo con una mutación de hiena se convirtió en su siguiente objetivo, lanzándolo por un pasillo mientras los espectadores reían. Sal de mi asiento. Gruñó Bakugou, sus palabrotas fueron censuradas por la cadena mientras pateaba a una chica modesta de un banco en una mesa de almuerzo. La pantalla volvió a la entrevista de Lyle con Monoma. ¿Cómo conseguiste que las imágenes de Aldera se usaran en el documental?, preguntó Lyle. No fue tan difícil contactarlos. Monoma sonrió con suficiencia. A pesar de que Aldera no fue muy comunicativa al compartir información sobre la época de Bakugou como estudiante allí.
El hombre puso los ojos en blanco, dijeron que debido a un accidente de archivo, todos sus registros sobre Bakugou se habían perdido, no fue tan difícil encontrar evidencia de sus crímenes. Después de todo, hoy en día la gente lograba todo. Todo lo que necesitaba para probar lo que decía la gente ya estaba publicado y guardado en redes sociales. Es realmente sorprendente que nadie más lo hubiera aprovechado antes, considerando el espectáculo que Bakugou dio. Pero claro, quizás quienes grabaron esas imágenes se dieron cuenta en retrospectiva de que al filmarlas se demostraron cómplices de los crímenes de Bakugou. Prácticamente todos los crímenes de Bakugou fueron grabados, desde el comienzo mismo de su reinado de terror. Monoma habló alegremente mientras la filmación volvía al documental, mientras Monoma estaba entrevistando a uno de los antiguos compañeros de clase de Bakugou, un hombre con cabello negro puntiagudo llamado Tanaka Kaito. ¿Qué fue lo primero que recuerdas que hizo Bakugou en Aldera que lo hizo destacar? Preguntó Monoma. Lo primero que recuerdo fue su pelea con un chico llamado Wani Mizu, un chico de último año en Aldera cuando nosotros estábamos en primero. Mirando atrás, Bakugou trataba esa escuela como si fuera a prisión. Lo primero que hizo fue buscar al chico más duro y empezar una pelea. Wani era el chico más grande de la escuela, tenía ese don cocodrilo que le hacía pasar tan mal por las puertas de su clase. La pantalla cambió a una grabación de celular, aparentemente tomada durante el incidente a las afueras de la escuela. Mostraba a Bakugou, un niño de 12 años, mirando fijamente a Wani, quien era casi el doble de grande que él, con su gakuran manchado con algún tipo de bebida. ¿Qué demonios, idiota? Estaba bebiendo. Wani no tuvo otra oportunidad de gritar, pues al instante siguiente su hocico fue desviado por un gancho de izquierda explosivo de Bakugou. El mayor se agarró el hocico con dolor, pero Bakugou lo empujó al suelo, lo inmovilizó y comenzó a acribillarlo con sus explosiones. ¿Te crees guapísimo, bicho raro? ¿Quién te ha dicho que tienes derecho a hablarme así? Mientras Wani era atacado, nadie, ni profesores ni alumnos, intentaba detener la pelea. De hecho, muchos estudiantes vitoreaban con entusiasmo el espectáculo. Sin embargo, finalmente, un estudiante entró corriendo. Era un chico de rostro sencillo, cabello verde y pecas, e intentó frenéticamente tomar a Bakugou del hombro y suplicarle. Kak-chan, para. No te ha hecho nada. Bakugou respondió a esta interrupción con una explosión aún mayor, derribando al chico al suelo, con su uniforme humeando. Fue entonces cuando Bakugou finalmente se liberó de Wani, quien se incorporó frenéticamente y huyó, mientras Bakugou, distraído, le gritaba furioso al chico que interfería con su ataque, con la mirada llena de ira clavada en el tembloroso peliverde. Quítate de mi camino, Deku. Estaba ocupado enseñándoles a los extras su lugar y un desperdicio de espacio sin don no me va a detener. Bakugou terminó su discurso pateando al chico en el estómago antes de irse pisoteando. Las miradas de todos los demás estudiantes que lo miraban se llenaron de asombro o miedo. Esa pelea, si es que a lo que Bakugou se le puede llamar una pelea, de alguna manera marcó la pauta para los siguientes 3 años. Otro exalumno, un hombre con lo que parecía una pinza de ropa gigante por cabeza, cuyo nombre figuraba como Suzuki Botan, habló. Algunos pensaron. Oye, este tipo está golpeando al abusador de la escuela, ¡qué bien! Pero luego demostró que era un abusador aún peor. Un hombre calvo llamado Yoshida Isamu dijo mientras el programa pasaba a su cita, antes de pasar a una mujer pelirroja llamada Nakamura Fumiko. ¿Sabes? Ahora que lo mencionas, no creo que Wani hiciera nada en realidad. O sea, sí, era grande y daba miedo, y corrían rumores de que era un abusador, pero la verdad es que no recuerdo que le hiciera nada a nadie. Probablemente a Bakugou no le importó. La grabación volvió a mostrar a Monoma hablando con Lile. De hecho, logré encontrar a Wani Miku, pero se negó a ser entrevistado sobre su tiempo en Aldera. El pobre hombre tuvo que lidiar con la discriminación toda su vida, así que no puedo culparlo por no querer que le recordaran su tiempo allí. Sin embargo, parecía que le iba bastante bien. Incluso se unió a la guardia costera. Monoma negó con la cabeza. ¿Quién sabe a cuántas otras personas había victimizado ese rufián a lo largo de su vida? Quizás nunca lo sepamos. Me dio mucho gusto sacar a la luz su sórdido pasado. Las imágenes volvieron a mostrar fragmentos del documental de Monoma. Todos sabían que no debían desafiar a Bakugou, o les dispararía, dijo Tanaka. ¿Usaría su don con otros estudiantes? Preguntó Monoma. Todo el tiempo. Diablos. Apuesto a que la mayoría todavía tenemos quemaduras o moretones. ¿Lo sabían los profesores? ¿Hicieron algo alguna vez? Ni hablar. Como mucho, le decían a Bakugou que se calmara. Nunca lo castigaban por nada.
Destruía la propiedad de la escuela, destruía nuestra propiedad, golpeaba a la gente, y esto solía ser a la vista de los profesores. Apareció una cara nueva. Una mujer con gafas y cabello negro llamada Ito Keiko. Los profesores jamás castigarían a Bakugou por nada. Lo veían como su sustento. Siempre hablaban de lo increíble y heroico que era su don y su determinación, y oía que presumían de cómo él sacaba a relucir la reputación de Aldera. Si alguna vez lo castigaran por algo, habría dañado su expediente, lo que le habría impedido ser visto como el estudiante perfecto ante la UA. Descartarían cualquier cosa que hiciera o le echarían la culpa a alguien más. El siguiente fue Yoshida. Es ridículo que entrara en la UA, ahora que lo pienso, pero no debería sorprenderme. El muy capullo habría tenido un historial impecable. ¿Cómo eran sus notas? Perfecto, respondió Yoshida con una burla. Se esforzó mucho para asegurarse de sacar las mejores notas de la clase, pero, sinceramente, con la forma en que los profesores lo favorecían, ¿quién sabe cómo eran realmente sus notas? La cámara volvió a mostrar a Nakamura respondiendo las preguntas de Monoma. Nunca se te daba bien una asignatura que Bakugou estaba cursando. Si lo hacías, lo tomaba como un reto y no te dejaba en paz. Ponía toda su atención en ti, lo que significaba que también serías el blanco de todos los demás. No te saboteaba, al menos directamente, pero que te empujara o amenazara por creerte mejor que él tenía el mismo efecto. Podría haber sacado mejores notas, incluso haber entrado en un instituto mejor, pero el bajo rendimiento era la única forma de sobrevivir en Aldera. La grabación volvió a Monoma mientras Lile lo entrevistaba. Realmente da que pensar, ¿verdad? ¿Cuánta libertad se les da a ciertas personas en este país dependiendo de si logran convencer a los demás de que son el protagonista? Monoma se burló con disgusto. De hecho, tuve el disgusto de conocer personalmente a Bakugou cuando fui a la UA. Considerando que su comportamiento no cambió en su corta estancia, parece que la UA no lo trató de forma diferente a como lo hizo en su antigua escuela secundaria. Cabe preguntarse si la sugerencia de Yoshida también habría tenido peso en la prestigiosa academia, sugirió Monoma con suficiencia. ¿Pudiste conseguir alguna evidencia de este tipo de manipulación de las calificaciones de Bakugou, o es solo una suposición? Preguntó Lile. Monoma parpadeó antes de encogerse de hombros. ¿Quién lo dice? La siguiente imagen apareció es la de Tanaka. La cuestión es la siguiente. La escuela tenía reglas como en cualquier otro lugar, pero solo se aplicaban a ciertas personas. Era como una escala móvil para determinar cuánto podía salirse con la suya. Por ejemplo, Bakugou siempre ponía los pies sobre el escritorio como un imbécil, y los profesores nunca hacían nada al respecto. Pero luego estaba alguien como Midoriya, y si a los profesores les molestaba que murmurara en clase, no sé, era algo que hacía, le daban un golpe en la cabeza. Para ilustrar el punto de Tanaka, se mostraron más imágenes de Bakugou insultando, gritando o atacando a otros estudiantes a la vista de sus profesores, quienes ignoraron por completo su comportamiento. La pantalla cambió a la entrevista de Nakamura. Así funcionaba la jerarquía escolar. Si alguien tenía un don poderoso, algo que la gente calificara de heroico, los profesores le daban más margen de maniobra, ya que querían llevarse mejor con quienes consideraban que tenían más potencial. Si tenías un don más débil, los profesores te regañaban más si hacías algo mal, o, con frecuencia, ignoraban si alguien con un don más fuerte te presionaba. Esta vez, se escuchó la voz de Suzuki narrando imágenes por teléfono de algunos de los estudiantes que rondaban Bakugou, incluido Imari Tengo, riéndose de algunos de los estudiantes a los que empujaba. La única forma de evitar que te acosaran si tenías un don débil era aferrarte a alguien con un don más fuerte. Había un chico, Imari, cuyo don le permitía extender los dedos, que habría estado en el fondo con Midoriya de no ser por ser el lacayo de Bakugou. Imari probablemente se dio cuenta de que si subía el ego de Bakugou lo dejaría estar cerca, lo que le impedía ser un blanco. También significaba que podía meterse con los demás con más facilidad. El tipo era un completo fracasado. Perdía el tiempo en los recreativos, fumaba fuera del instituto, intentaba coquetear con chicas del instituto. Era un desastre. Me gusta pensar que esto era emblemático de nuestra sociedad en general. Aquellos con dones poderosos, llamativos y heroicos eran, y quizás aún lo son, alabados y elogiados, incluso si su comportamiento era bárbaro. Monoma pontificó y fulminó con la mirada, manteniendo su sonrisa petulante, con los puños visiblemente apretados por la ira. Aquellos con dones débiles o poco atractivos, o aquellos sin ellos, eran tratados como ciudadanos de segunda clase. Y gente como Bakugou ciertamente se esforzó por mantener ese statu quo. Bakugou nunca llamaba a nadie por su nombre real.
Siempre escogía algún rasgo de la gente y los llamaba así, como ojos de calamar, roca por cerebro o gafas. Ito habló desde su entrevista, ajustándose las gafas con irritación. Eso demostraba lo poco que le importaba a la gente que no fuera él mismo. Ni siquiera sé si sabía el nombre real de alguien. No sé qué sería peor, que no le importara siquiera averiguarlo, o que supiera los nombres de la gente y los insultara a propósito solo porque creía que no se lo merecían. Y ese era el gran problema. Te llamara como te llamara, solía ser una de las cosas más insultantes que se le ocurrían, el rasgo que más le llamaba la atención. Esto se volvía realmente malo para cualquiera que fuera heteromorfo. Ya lo tenemos bastante mal, pero el hecho de que Bakugou insultara a la gente y todos hicieran lo mismo significaba que nunca me sentía bien en la escuela. La gente siempre me llamaba la atención sobre mi cabeza, señalando lo rara que es. Crecí odiándome por ese estúpido cabeza de clip que me regaló Bakugou. Suzuki habló con amargura. La cámara mostró a Lile hablando con Monoma nuevamente. ¿Cuál fue su reacción cuando notó que algunas de las personas que había estado entrevistando se hacían referencias entre sí? Monoma se encogió de hombros. Supongo que debería haberlo previsto. Mi intención con este documental era simplemente explorar el pasado de Bakugou y qué lo llevó a convertirse en el abominable matón que conocemos hoy. Sin embargo, debería haber sido obvio que su ego habría sido alimentado por aduladores para que fuera tan exagerado. Ocurrió lo mismo en la UA, por lo que pude entender. El hombre tamborileó con los dedos, pensativo. Esto, de hecho, me planteó una pregunta que me había estado planteando al descubrir el tipo de ambiente que fomentaba el personal de Aldera respecto a cómo equiparaban el don de cada uno con su valor. Si me permiten que lo señale, algunas de las ideologías que los profesores parecían fomentar son muy similares a las del diputado. ¿Creen que podría haber alguna conexión? Preguntó Monoma a varios exalumnos en su documental. ¿Era Aldera una célula secreta del MLA? No lo sé, quizá, dijo Tanaka en su entrevista. Nadie decía nada sobre la MLA fuera de clase, pero por la forma en que los profesores apoyaban a las personas con fuertes tones, no me sorprendería, respondió Ito. No. Siempre nos enseñaron lo locos que estaban esos diputados. Habría sido una tontería que intentaran enseñarnos algo así, solo para que lo habláramos en casa y enfureciéramos a los padres de los niños, respondió Suzuki cuando le hicieron la pregunta. A Aldera no le importaba ningún credo, solo querían mejorar su imagen. Resultó que, de todas formas, acabaron enseñándonos lo mismo. La cámara volvió a centrarse en la entrevista de Lile, mientras Monoma pensaba en algo con una sonrisa. Mientras intentaba comprender completamente el tiempo de Bakugou en Aldera, me surgió una pregunta específica, considerando que era la primera vez que Bakugou era expuesto a la infamia. ¿Cómo fue el último año de Bakugou? Si no recuerdo mal, fue el mismo año en que tuvo esa humillante experiencia con el villano del lodo. ¿Cómo se lo tomó? Imari meneó la cabeza con incredulidad. Probablemente fue lo peor después de que el villano lodo tomara a Bakugou como rehén y tuviera que ser rescatado por la Dama del Monte. Fui lo suficientemente inteligente como para no mencionarlo, pero en cuanto un idiota lo hizo, preguntándole si estaba bien, el imbécil explotó, lo aplastó contra una taquilla y desató explosiones justo al lado de sus orejas. Eso es lo que pasa cuando tratas a Bakugou como a cualquier otra persona. Se volvió inseguro y empezó a tratar a todos aún peor. La atención se centró nuevamente en Ito. Todos elogiamos a Bakugou en su último año, aunque solo fuera para saciar su ego, pero creo que muchos solo intentábamos superarlo y nos alegramos de no tener que lidiar con él nunca más. Siento mucha pena por Midoriya por tener que ir a la misma escuela que él, pero al menos estaban en clases diferentes. La expresión de Monoma se volvió más sombría y seria. Una de las cosas que no esperaba de mis investigaciones era conocer personalmente a una de las personas a las que Bakugou había lastimado. También conocí a Midoriya en UA, lo tengo en muy alta estima, y fue bastante angustioso saber que tuvo que pasar tanto tiempo cerca del chico que se convertiría en el último villano de Japón. Monoma entrecerró los ojos con una mirada fulminante. Quizás eso motivó algunas de mis decisiones de edición, en cuanto a cómo retraté a sus antiguos compañeros de clase. Durante su reinado en Aldera, Bakugou abusó de docenas de estudiantes. Sin embargo, tras nuestras investigaciones, descubrimos que había un chico que era el blanco más frecuente de sus abusos. La voz de Monoma narró la escena mientras el vídeo volvía a mostrar al chico peliverde intentando detener el ataque de Bakugou contra Wandi, seguido de varios vídeos de Bakugou atacándolo. ¿Qué carajo dijiste, Deku? El clip comenzaba con Bakugou empujando al chico contra la pared.
Yo no dije nada. Suplicó el chico. Te oí, Deku. ¿Crees que tienes derecho a hablarme con desfachatez? Gruñó Bakugou antes de soltar varias pequeñas explosiones junto a la oreja del chico. El siguiente clip mostró al mismo chico de cabello verde caminando por el pasillo, solo para ser empujado bruscamente a un lado por Bakugou. Quítate de mi camino, perdedor. El empujón hizo que el chico tropezara y cayera en un cubo de basura, que le derramó basura encima, entre risas de los demás estudiantes que lo observaban. Un último vídeo mostraba a Bakugou sosteniendo una tarea que el peliverde claramente le preocupaba, intentando recuperarla, pero Bakugou le dio una patada en el estómago. Kacchan, espera. ¿Crees que eres atractivo? ¿Crees que un monstruo sin don como tú podría convertirse en un héroe? Búscate una vida, Deku. Bakugou se burló cruelmente antes de prender fuego a la tarea. Una vez más, los demás estudiantes rieron del dolor y la humillación del chico. Había un tipo al que Bakugou parecía odiar muchísimo. Se llamaba Midoriya Izuku, pero todos lo llamaban Deku. Al parecer, parecía odiar a la gente sin don. Explicó Yoshida. Deku, dijo Imari, respondiendo a una pregunta sobre el insulto. Significa inútil. De niño, Bakugou malinterpretó el kanji de su nombre como Dekunobu, y el nombre se le quedó, sobre todo después de que todos descubrieran que no tenía don. Una vez que Bakugou comenzó a llamarlo Deku, todos los demás se unieron. Diablos, algunos de los maestros comenzaron a llamarlo por ese nombre. Tanaka agregó a la explicación de Imari en el siguiente clip. Midoriya no tenía amigos. No tenía don, así que en Aldera, eso significaba que estaba en lo más bajo del barril. Habló Ito, con el rostro abatido al recordar a su antiguo compañero de clase. Tenía una cosa rara. Se obsesionaba con el don de alguien y empezaba a escribir sobre ello en unos cuadernos que llevaba encima, murmurando para sí mismo. Era molesto, pero era un buen tipo. Qué lástima que todos lo trataran como a una M. Dijo Nakamura, haciendo como si escribiera con las manos antes de encogerse de hombros. Parecía buena persona. Espero que le vaya bien. El siguiente en aparecer fue Suzuki. Era un buen tipo. Intentaba serlo, al menos. Es increíble que pudiera serlo después de todo lo que pasó. Intentaba ser reservado la mayor parte del tiempo, pero por alguna razón Bakugou se encaprichaba con él y siempre parecía buscarlo, dijo Suzuki, sacudiendo la cabeza con lástima. La imagen de Yoshida apareció nuevamente, narrando sus propias experiencias con Midoriya. Deku quería ser un héroe a pesar de no tener don, y se burlaron mucho de él por eso. Sin embargo, lo abandonó en tercer año y entró al programa de educación general de la UA. No sé qué le pasó después de Aldera. ¿Bakugou lo dejó solo después de que se vio obligado a renunciar a su sueño? Preguntó Monoma. TCH. Ni hablar. Bakugou solo buscaba una excusa para golpear al chico sin don. Incluso cuando Deku dejó de intentar ser un héroe, Bakugou se inventaba una nueva excusa, actuando como si Deku fuera un poco superior a su posición o algo así. Ito volvió a aparecer, cada vez más frustrada mientras contaba sus experiencias. No entendía por qué Bakugou no dejaba en paz a ese tipo. En retrospectiva, era un buen tipo. No molestaba a nadie, intentaba ayudar siempre que podía, pero todos lo trataban como basura porque no tenía don. ¿Y Bakugou? Por alguna razón, Bakugou odiaba a Midoriya. Imari habló a continuación, sacudiendo la cabeza mientras hablaba. Bakugou siempre hablaba de cómo Midoriya lo menospreciaba. No tengo ni idea de dónde lo sacó, ya que ese tipo casi siempre era reservado. Monoma meneó la cabeza con tristeza mientras le contaba a Lile lo que había aprendido del pasado de Midoriya. Lamentablemente, al investigar la escuela, descubrí que Bakugou no era la única espina en el costado de Midoriya. Me embarqué en este proyecto con la intención de revelar el sórdido pasado de Bakugou y que lo convirtió en el psicópata desquiciado que era al dejar Aldera, pero sospechaba que no sería la única manzana podrida del grupo. Si Aldera hubiera sido realmente el entorno de aprendizaje acogedor y seguro, Monoma hizo comillas con los dedos mientras se burlaba, que la escuela afirmaba, entonces no habría salido alguien como Bakugou en primer lugar. Monoma negó con la cabeza con el ceño fruncido. No, se necesita un pueblo para criar a un niño, y sabía que había muchos otros que compartirían las opiniones de Bakugou, que prosperarían en una escuela tan despreciable. Después de todo, nunca hay un solo tiburón en el agua. Monoma frunció el ceño cuando la televisión volvió a mostrar clips del documental, donde Monoma le hizo otra pregunta a Nakamura. ¿Cómo eran los demás estudiantes en Aldera? No mucho mejor, para ser sincera, respondió Nakamura, sacudiendo la cabeza.
El documental continuó mostrando varios clips de imágenes de cámaras de teléfonos, solo que esta vez, en lugar de centrarse en Bakugou, se trataba de varios de los ex estudiantes que Monoma había estado entrevistando. Un clip del baño de una niña, donde el dueño del teléfono gritó ante un par de ojos que miraban hacia la habitación, seguido de risas ante los gritos resultantes de la niña. Nakamura se ríe mientras ella y varias chicas lanzan globos de agua llenos de pintura verde fluorescente a otra niña que llora. Tanaka corriendo como un toro detrás de un estudiante desprevenido con su don activo, arrojándolos al estanque de la escuela con un crujido notable, riendo con alegría hacia la cámara mientras huía. Y Mari arrojando un contenedor de basura sobre la cabeza de Midoriya y Zuko. Bakugou normalmente no te haría nada mientras no te interpusieras en su camino, o si fueras Midoriya, pero los demás se desvivían por encontrar a gente más débil para molestarla, dijo Ito. Los estudiantes eran como ovejas. Si Bakugou empezaba a golpear a alguien, todos empezaban a golpearlo, respondió Suzuki cuando le preguntaron. Es como dije. Las reglas eran flexibles. Si tenías un don fuerte, los profesores te dejaban salirte con la tuya, dijo Tanaka, sacudiendo la cabeza con tristeza, justo cuando la grabación, irónicamente, lo mostraba haciendo tropezar a Midoriya mientras intentaba llevar su almuerzo por la cafetería, lo que provocó que un profesor se acercara y regañara al chico sin don por haber hecho un desastre. Había un chico. Tanaka Kaito, explicó Yoshida mientras la atención se centraba de nuevo en él. Su don le hacía crecer piedras en el cuerpo. A veces hablaba de ser un héroe, al menos cuando Bakugou no estaba. Se peleaba con la gente, incluso se rompía algunos huesos, pero siempre decía que solo bromeaba y perdía el control de su don. Su don apenas era lo suficientemente fuerte como para que los profesores lo vieran como un buen refuerzo o como alguien que habría acabado en una escuela de héroes de segunda y lo habrían dejado salirse con la suya. El hombre calvo se burló, negando con la cabeza con incredulidad. Había un chico, Yoshida Isamu, cuyo don le permitía sacar los ojos de encima en los acechos. Era un completo desastre. A veces, veía sus ojos asomándose por la puerta del vestuario femenino. Y, además, los profesores casi nunca hacían nada, dijo Ito con cara de disgusto. Bakugou no era el único que se metía con Midoriya. Había otro chico llamado Suzuki Botan. Tenía un don mutante espeluznante que convertía su cabeza en una pinza gigante. Le rompía las cosas a Midoriya con la cabeza cuando no lo veía, solo para fastidiarlo. Relató Imari, y la pantalla cambió a imágenes de Suzuki acercándose despreocupadamente al escritorio de Midoriya, quitándole la calculadora y aplastándola en la cabeza antes de que el peliverde se diera cuenta. Varios estudiantes que lo estaban viendo contuvieron la risa ante la confusión y frustración del chico. Había una chica llamada Ito Kaito, que se mudó a Musutafu en nuestro primer año. Al principio no hizo mucho, pero en San Valentín le envió a Midoriya una carta muy rara, diciendo que parecía que le salía un hongo en la cabeza. Uno de los chicos la encontró y la colgó en la pared, y a Midoriya lo llamaron cabeza de hongo durante unos meses, hasta que todos se cansaron y volvieron a llamarlo Deku. Otra chica llamada Nakamura le gastó una broma muy cruel a Deku, diciéndole que se encontrara con ella detrás de la escuela después de clase. Ella y un grupo de chicas más terminaron tirándole un cubo de agua helada encima. Publicó un video y todo. Dijo Tanaka, y la pantalla cambió a una grabación del mismo evento, terminando con Nakamura y sus amigas riéndose a carcajadas de la humillación del chico. Se necesitaría un año para repasar todo lo que le hicieron a Midoriya. Sinceramente, mirando atrás, no puedo creer que no se enfureciera en algún momento, dijo Suzuki. ¿Los profesores hicieron algo con respecto a estos otros estudiantes?, preguntó Monoma. No. Esos tipos no eran más que unos vagos, respondió Suzuki con amargura. Podías salirte con la tuya siempre y cuando la persona a la que se lo hicieras tuviera un don más débil, o si era como yo y heteromorfo. La voz de Suzuki continuó narrando mientras la filmación cambiaba a Bakugou caminando junto a Imari mientras Tanaka transmitía a los tres caminando. Imari y Tanaka sonriendo mientras Bakugou apenas parecía notar que estaban allí. Bakugou tenía dos lacayos que lo seguían a todas partes. Imari y Tanaka. Imari y Tanaka eran dos de los chicos con dones débiles que se aferraban a Bakugou para que la gente no los convirtiera en sus víctimas. Podía entenderlo un poco, pero luego lo usaban para ser igual de abusadores. Imari y Tanaka eran los que sujetaban a quien quiera que Bakugou estuviera golpeando en su lugar, y luego los pateaban cuando estaban en el suelo. Yoshida frunció el ceño, obviamente por experiencia personal. Imari usaba esos dedos espeluznantes para tirarme la falda.
Tanaka una vez intentó inmovilizarme contra la pared, relató Ito con cara de enfermo. Una vez vi a Bakugou usar la provocación suicida para Deku, recordó Tanaka mientras la perspectiva cambiaba a centrarse en él. Fue el mismo día que nuestro profesor nos habló sobre las carreras a las que queríamos postularnos después de la secundaria. Deku había solicitado el curso de héroe por alguna razón, pero eso molestó a Bakugou. Después de clase, lo acorraló y lo amenazó para que no solicitara la UA. Quemó el cuaderno que usaba para escribir sobre los dones de la gente y lo tiró por la ventana. Deku estaba furioso, pero cuando Bakugou lo retó a decir algo, Deku se asustó demasiado. Mientras Tanaka hablaba, el documental comenzó a alternarse entre él y Mari mientras contaban sus perspectivas del mismo incidente. Justo antes de que Bakugou se fuera, recuerdo que se giró, le sonrió a Deku y le dijo: si tanto quieres convertirte en héroe, lánzate desde un tejado y espera tener un don en tu próxima vida. Y Mari negó con la cabeza, incrédulo. Fue una locura, tío. Y Mari se rió de que Deku no pudiera defenderse, pero me pareció un poco raro. Vaya, fue una de las pocas veces que tuve el valor de decirle algo a Bakugou. O sea, él y Deku se conocían de niños, pero cuando se lo comenté, no pareció importarle nada. Era un completo psicópata. Recuerdo que Tanaka intentó animar a Bakugou después, hablando de intentar ligar con chicas en un bar. ¿Qué demonios, tío? Éramos unos malditos estudiantes de secundaria. Lo trataron fatal, yo lo traté fatal, admitió Ito, apartando la mirada de la cámara mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Midoriya era un buen chico. No se lo merecía. De todas formas, me alegro de que entrara en la UA. Me alegro de que no tuviera que estar en la misma clase que Bakugou, dijo Suzuki, apenas capaz de levantar la cabeza de la vergüenza. La cámara volvió a centrarse en la entrevista de Lile con Monoma, mientras se burlaba del recuerdo de sus conversaciones con los ex-alumnos. ¿No es increíble cómo la gente intenta empeorar a los demás para verse mejor? Es bastante patético, ¿verdad? Bastante, respondió Lile con una voz monótona que Monoma no pareció notar. La perspectiva cambió a la parte final del documental de Aldera cuando la voz de Monoma narró: ¿pero qué hay de Midoriya Izuku? ¿Qué le pasó tras escapar de Aldera para unirse al programa de educación general de la UA? Logramos localizar a Midoriya y hablar con él, pero cuando le preguntamos sobre sus propias experiencias con Bakugou y Aldera, esto fue todo lo que dijo. Las imágenes mostraron a Midoriya Izuku como un hombre adulto, de pie en la puerta de su casa mientras hablaba con quien intentaba hacerle preguntas. Bakugou ya no forma parte de mi vida. Será mejor que lo deje atrás, dijo Midoriya con calma antes de cerrar la puerta de su casa, y el documental de Monoma terminó. En la entrevista entre Lile y Monoma, el periodista hizo una pregunta. ¿Es cierto que eso fue lo único que te dijo Midoriya? Sí, respondió Monoma, asintiendo. Una respuesta bastante madura, debo admitirlo. Parecía la manera perfecta de cerrar el documental, aunque no fuera la forma en que el país debería ver Bakugou en general. Lile levantó un dedo. Si eso fue todo lo que dijo Midoriya, ¿obtuviste su permiso para usar el material donde lo dice de la misma manera que lo hiciste con los otros exalumnos de Aldera? Oh, Monoma hizo un gesto con la mano con desdén. Midoriya y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Una sola frase como esa no era motivo de preocupación. Ya veo, dijo Lile, mirando a Monoma con ojo crítico. ¿Y cómo reaccionó Midoriya a todas esas imágenes suyas en tu documental? Monoma se quedó paralizado en su lugar, frotándose inconscientemente la parte posterior de la cabeza y mirando hacia atrás por un momento como si esperara ver a alguien allí. Oh, no lo he visto desde entonces. He estado bastante ocupado y supongo que él también lo estaría. Intentó responder con desdén. La cámara enfocó a Lile, quien miraba a Monoma con el ceño fruncido. El rubio intentó corregirse rápidamente. Pero toda esta experiencia parece algo que Midoriya ya ha superado. Dijo Monoma, agitando los brazos. El perdedor por excelencia, alcanzando el éxito en la vida donde su odiado torturador finalmente es desterrado a la innobleza. ¿Cómo iba a dejar pasar la oportunidad de contar semejante historia? De nuevo, la cámara volvió a enfocar a Lile, quien seguía dirigiendo a Monoma la misma mirada vacía y decepcionada. La grabación de la entrevista de Lile terminó y pasó a la narración del reportero mientras el personal de Aldera intentaba esquivar las preguntas de una multitud de reporteros y manifestantes que gritaban fuera de la escuela. Apenas unas semanas después de la emisión del documental de Monoma, Aldera se convirtió en el centro de atención y objeto de un intenso escrutinio por los crímenes que el documental reveló, junto con los exalumnos entrevistados para el documental.
Asimismo, parece que a los hombres y mujeres entrevistados por Monoma no se les ocurrió que sus antiguos compañeros de clase pudieran tener comentarios negativos sobre ellos. El programa comenzó a mostrar titulares de periódicos y comentarios en línea que detallaban la infamia a la que estaban sujetos los exalumnos de Aldera que entrevistó Monoma. No puedo creer que estuviéramos trabajando con un intolerante tan grande. Debería haberlo sabido. Ese tal Yoshida era un pervertido repugnante. Pensé que Ito era una mujer muy agradable, pero escuchar que le hizo algo tan cruel a ese pobre chico Midoriya es horrible. Industrias Takeo no tolera el comportamiento de Imari Tengo. En nuestra empresa no hay cabida para ese tipo de prejuicios. Varias de las personas entrevistadas expresaron su indignación con el estudio para el que habían concedido entrevistas, acusándolos de difamación. Sin embargo, debido a los contratos que firmaron al aceptar la entrevista, incluyendo el de mostrar sus rostros sin obstrucciones, no pudieron emprender acciones legales contra el estudio. Apenas unos días después de la emisión del documental y de que se hiciera pública su participación en el acoso de Bakugou Katsuki, incluyendo su reto suicida, Imari Tengo y Tanaka Kaito fueron despedidos de sus trabajos. La televisión mostró imágenes de Imari y Tanaka mirándose fijamente mientras entraban al juzgado. Al no poder demandar a Monoma, Imari Tengo y Tanaka Kaito optaron por demandarse mutuamente por difamación. El caso fue desestimado cuando el juez señaló que solo ellos eran responsables de admitir que estuvieron presentes en el momento del supuesto reto suicida. El hecho de que mencionaran sus nombres en la entrevista no tuvo tanto impacto en el daño a su reputación como el hecho de que supieran del evento. Señor Monoma, ¿cómo se sintió al enterarse de cómo acabaron los exalumnos que entrevistó? Preguntó Lile durante la entrevista. Monoma se rió. Me pareció divertidísimo. Mucha gente le hizo la pelota a Bakugou, pensando que podría guiarlos a la grandeza, solo para ser completamente olvidada, como obviamente pretendía. Bakugou, desde luego, nunca ocultó su desprecio por los demás. Debería haber sido obvio que nada bueno habría salido de relacionarse con él. E incluso si no lo relacionaban directamente, me pareció que disfrutaban del ambiente tóxico de Aldera y se aprovechaban de la indiferencia del personal hacia comportamientos igualmente aborrecibles. No, me parece bastante satisfactorio. Después de todo, ¿a quién no le gusta ver a gente horrible sufrir las consecuencias de sus actos? Muchos exalumnos de Aldera han sufrido consecuencias, sin duda, pero cabe preguntarse cuán graves deberían ser esas consecuencias por algo que alguien hizo cuando aún estaba creciendo. Lile narró. Logré contactar a varios de los estudiantes que Monoma entrevistó para escuchar sus perspectivas sobre lo que han estado viviendo tras el documental de Aldera. La pantalla cambió a varias entrevistas con los exalumnos de Aldera. Varios de ellos estaban extremadamente angustiados. Algunos lucían desaliñados, como si estuvieran luchando por encontrar trabajo. ¿Era la secundaria? Por Dios. Todos se portaban como unos imbéciles en aquella época. Perdí mi trabajo, mi empresa me despidió cuando estaban haciendo recortes de personal. Dijeron que no tenía nada que ver con el documental, pero no me lo creo. Solo querían distanciarse de alguien con una reputación como la mía, se quejó Imari, a regañadientes, con un traje de basurero. El siguiente clip mostró a Suzuki, quien estaba hablando en la calle mientras vestía un abrigo con volantes y agujeros. No me enorgullezco de lo que hice, pero era un niño en aquel entonces. Solo intentaba terminar la secundaria. No pensaba en ser bueno o malo, solo intentaba asegurarme de no ser el objetivo, dijo Suzuki, tan avergonzado que apenas podía mirar a la cámara. Bakugou me trataba como basura. Trataba a todos como basura. Todavía recuerdo ese horrible apodo que me puso y que se me quedó grabado todos estos años, y pensé que esta sería mi manera de finalmente hablar, dijo Suzuki, cabizbajo. De todas formas, es un poco inútil ahora que está en prisión. Y sé que fui un hipócrita al aceptar hablar para esa entrevista, haciendo que Midoriya pasara por cosas mucho peores que todo lo que yo pasé. Lo siento, pero esto simplemente no es justo. Después de ver ese documental, mi familia dejó de hablarme. Fingen que no existo. Mi hermano no me deja hablar con mi sobrina. Él y su esposa dicen que sería una mala influencia, dijo Ito, con lágrimas en los ojos mientras aparecía en cámara en su apartamento, sola. La gente empezó a tirarme cosas en la calle. Por algo que hice hace 10 años, gruñó Tanaka, vestido con uniforme de conserje. Sí, fui horrible, lo entiendo. No necesito que me lo restrieguen por la cara todo el tiempo. Se quejó Nakamura sentada a la mesa de la cocina de su mugriento apartamento. En cuanto a aceptar participar en ese documental,
Para empezar, simplemente, estaba enfadada, supongo. Aldera era una escuela horrible. Los profesores dejaron pasar tantas cosas malas, y supongo que quería vengarme de ellos por eso. La pelirroja hizo una mueca para sí misma. Y tengo que admitir que solo me di cuenta de que era tan mala como cualquiera años después de irme. Fui un idiota, lo admito. Cuando ese imbécil de Monoma me dio la oportunidad de salir en televisión, pensé que sería genial. Mira mi cara en la pantalla. Debería haber sabido que no debía confiar en ese cabrón, lo admito. Yoshida despotricó con la ropa sucia, sentado en un banco de la calle. Las imágenes volvieron a centrarse en Lile mientras caminaba por una calle del barrio de Mustazu, Japón, mientras su voz continuaba narrando. El documental de Monoma detalló extensamente el abuso que sufrió Midoriya en Aldera a manos de Bakugou y los demás estudiantes. Los espectadores solo pudieron ver brevemente el destino final de Midoriya tras su salida de Aldera, pues solo compartió una línea sobre su experiencia allí. Había aprendido mucho sobre cómo el documental de Aldera afectó a quienes entrevistó Monoma, pero quería comprender cómo afectó a Midoriya Izuku y su perspectiva al respecto. Lile tocó a la puerta de una casa, donde Midoriya lo saludó y le dio la bienvenida al interior, y los dos comenzaron a hablar, y la narración continuó durante su conversación. Pude contactar con Midoriya Izuku y accedió a responder algunas de mis preguntas. La primera, ¿qué hacía ahora que se había graduado de Aldera y de la UA? La grabación cambió a la de la comisaría de policía de Musutazu. Bueno, ahora trabaja aquí. No como oficial, sino como analista de dones. Midoriya ha sido uno de nuestros activos más valiosos en los últimos años, dijo Gori, el jefe de policía con cabeza de gorila. Su análisis ha sido de gran ayuda tanto para mejorar los dones de nuestros oficiales como para analizar los dones de los criminales con los que lidiamos. Midoriya podría ser uno de mis mejores alumnos, dijo Nezu, de baja estatura, blanco y aspecto mustélido, exdirector de la UA. Su tutor me presentó su análisis en su primer año, y es un gran orgullo para mí haber podido ayudarlo a cultivar su talento. Midoriya ha salvado vidas con su trabajo, incluso antes de unirse a la policía, habló la alta heredera de cabello azabache, Yaoyorozu Momo. Su análisis ayudó a mi clase a mantenerse con vida durante el año en que la Liga de Villanos estuvo activa. Su amabilidad y disposición para escuchar nuestros problemas y ayudarnos siempre ha sido un gran consuelo, y le estamos muy agradecidos. A su manera discreta, es un héroe tan grande como cualquier otro héroe profesional. La cámara volvió a mostrar a Lile y Midoriya hablando en la mesa familiar de Midoriya, su alta esposa sentada junto a él apoyando a su esposo mientras Lile continuaba narrando. Parece que, a pesar de sus desalentadoras experiencias, Midoriya ha logrado dejar atrás su pasado y vivir una vida plena y feliz. Considerando su reticencia a ser entrevistado para el documental de Aldera, me preocupaba que Midoriya se resistiera a hablar conmigo. Sin embargo, aceptó, con la condición de que lo ayudara a contactar con sus antiguos compañeros de clase, a quienes Monoma entrevistó. La secundaria fue una época horrible, pero fue hace 10 años. No quiero que algo tan remoto determine cómo me siento o cómo vivo mi vida. Lo que hicieron mis compañeros estuvo mal, y nuestros maestros deberían haberlos hecho responsables, pero debería haberse hecho cuando éramos adolescentes y necesitábamos corregir su comportamiento entonces. Quizás esta no sea la mejor actitud, pero qué tan mezquino sería si les reprochara algo tan lejano, especialmente cuando éramos solo unos niños en ese momento. Midoriya se encogió de hombros. Todos estábamos creciendo. Yo estaba creciendo. Hay muchas cosas que hice o pensé en ese entonces que ahora sé que están mal, como cualquier otra persona, y no creo que sea justo que se culpe a esas personas por algo que hicieron cuando aún eran estudiantes. Midoriya frunció el ceño y negó con la cabeza. Claro, ojalá se hubieran disculpado, pero las cosas que he oído que les han pasado. Perder sus trabajos, ser acosados en la calle, incluso ser repudiados por sus familias, eso está mal. No los castigarían así cuando aún eran estudiantes. ¿Por qué los castigan mucho peor ahora? El programa mostró imágenes de Midoriya reunido con Ito y Suzuki mientras Lile seguía narrando. Cuando Midoriya se encontró con Ito, intentó hacer una reverencia en señal de disculpa, pero Midoriya la detuvo, permitiéndoles hablar con normalidad. La siguiente toma la mostró a ella y a Midoriya reunidos con la familia de su hermano, quienes, afortunadamente, la saludaron sin problema. La siguiente toma mostraba a Suzuki, vestido de traje, estrechando efusivamente la mano de Midoriya, aparentemente recién reincorporado a su antiguo trabajo, y entregándole torpemente una calculadora nueva. La última toma mostraba a Midoriya hablando con Nakamura en un apartamento mucho más limpio.
Aunque era evidente que Nakamura seguía sintiéndose incómoda, sonreía agradecida mientras interactuaba con Midoriya. Desde que Midoriya se enteró de lo que les ha estado sucediendo a sus antiguos compañeros de clase desde el documental de Aldera, ha estado intentando contactar con ellos, así como con sus antiguos lugares de trabajo, familias y amigos de los que se han visto aislados. Parte de su acuerdo para hablar conmigo preveía que se le permitiera expresar públicamente la desproporcionalidad de las consecuencias que han sufrido sus antiguos compañeros. La pantalla mostró varios artículos más que hablaban sobre el documental de Aldera. Aunque Midoriya agradeció poder reconciliarse con algunos de sus antiguos compañeros y ayudarlos a reconciliarse con sus trabajos y familias, aún le preocupa cómo los percibirá el público. La sociedad japonesa es tristemente conocida por avergonzar a quienes han sufrido escándalos, y solo puede esperar que mostrar su perdón a sus antiguos compañeros y expresar su propia frustración por el trato que han recibido los proteja de un castigo desproporcionado por parte de una sociedad prejuiciosa. Quizás fue apropiado entonces que, al finalizar mi entrevista con Monoma Naito, le hiciera una pregunta que todos deberíamos plantearnos. Lile narró mientras la perspectiva cambiaba una última vez a su entrevista con Monoma. Si alguien hiciera un documental sobre ti y cómo actuabas en la escuela secundaria o preparatoria, ¿qué tipo de cosas crees que dirían tus compañeros de clase? La sonrisa de Monoma se arqueó. Creo que esta entrevista ha terminado, dijo antes de levantarse y marcharse.